Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Bienvenidos a este tiempo de nuestra tertulia semanal. Hoy nuestra mesa debatirá acerca de la Navidad, pero sin golosinas, ni menciones de adornos, ni nada de eso, sino que hablaremos de algo muchísimo mejor, las excelencias de la Navidad. Así que no tendremos tiempo para hablar de esas cosas que lamentamos año tras año o de cosas que alabamos todos los años, sino que nos centraremos en la grandeza y consecuencias de ese suceso grandioso cuando Dios, en la persona de su Hijo, se hizo uno de nosotros sin dejar de ser Dios. En toda la historia de la humanidad no había ocurrido nunca nada tan grandioso. Para tratar de este suceso tan extraordinario, tenemos con nosotros a Camilo Esperón, experto en los grandes movimientos sociales, incluso algunos muy oscuros. Bienvenido, Camilo. Bien hallado, buenas noches. Tenemos también a Flor Sánchez, nuestra profe de cabecera, licenciada en Biología y profesora de Religión Evangélica. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. Y tenemos con nosotros, de absoluta sorpresa, tenemos con nosotros, hoy tendría que estar Marta Piñeiro, pero resulta que, bueno, pues parece que estaba un poco incómoda con el último pinchazo anti-COVID, y su pariente más cercano, Marcos Gago, periodista en ejercicio, o sea, licenciado en periodismo y ejerciendo de periodista, que en los últimos tiempos es algo digno de destacar, porque la cantidad de miles de periodistas que se han quedado en la calle en España desde hace unos quizá 20 años ha sido espectacular. Así que, Marcos, muy bienvenido al cuarto de atrás. Buenas noches. Y tenemos también con nosotros a Carlos Rodríguez, colaborador del equipo pastoral de una iglesia evangélica en Vigo y con alguna experiencia también de años en la radio. Bienvenido, Carlos. Hola, Daniel, un saludo muy cordial. Bueno, antes de comenzar nuestra tertulia, te regalaremos 3 minutos de música de Navidad, porque nuestras 3 pizcas de adobo musical para este cuarto de atrás serán, como es natural, temas de Navidad, pero tomados del oratorio El Mesías de Händel, ya que este extraordinario oratorio, que dura unas 2 horas, es la historia de la obra de salvación del Mesías, es decir, de Cristo el Señor, quien, siendo Dios sin dejar de serlo, nació como hombre en Belén y murió en una cruz en Jerusalén para resucitar al tercer día. Nuestra primera pizca de adobo musical
será el tema número 12 de la primera parte del oratorio El Mesías de Händel, que cantan lo anunciado por el profeta Isaías en el versículo 6 de su capítulo 9, donde refiriéndose a Cristo dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Escuchemos a la orquesta y coro de la Academia de St. Martin in the Fields, dirigidos por Neville Marriner, cantando en inglés. Todo el oratorio del Mesías de Händel está en inglés, aunque hay una versión también en alemán. Pues escuchémosles cantando Un niño nos es nacido. Bien, pues después de escuchar esta pieza del oratorio El Mesías de Händel, que por cierto merece la pena, siguiendo la letra, que hay muchas traducciones en castellano, aunque no hay algo integral del Mesías grabado en castellano, pero merece la pena escucharlo y meditarlo de punta a cabo, porque el texto está escogido con un acierto extraordinario. Bueno, vamos entonces a la Navidad. Un profeta de Israel llamado Isaías
escribió en su día, y recordemos que Isaías es más de 700 años antes de Cristo, recordó Isaías: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, este es el arranque de nuestra reflexión en este día. O sea, el primer asunto que yo creo que merece mucho la pena reflexionar es el origen de la Navidad. Así que, bueno, yo empiezo por cualquier sitio, pero ya que Carlos está ahora ya atentamente fijándose en el texto, Carlos, a partir de ese texto, ¿qué pensaría la gente en su día cuando leyó esto? Que una virgen iba a quedar embarazada. Bueno, antes de nada, recordemos aquello de que un texto fuera de contexto pues sería un pretexto para llevarnos a donde queramos, ¿verdad? Muy bien. En primer lugar, habría que recordar lo que significa el hecho profético en sí a lo largo de la historia del pueblo de Israel para llegar a ese momento en el que nos encontramos con el texto de Isaías. No es que surja así de buenas a primeras todo el tema del Mesías que ha de venir, de Emmanuel, en este caso bajo este nombre, ¿verdad? Entonces todo hay que situarlo en un contexto cada vez más amplio que nos llevaría, sin exagerar nada, nos llevaría a la eternidad misma de Dios, puesto que todo estaba en un plan divino y claramente preparado por Dios en la misma eternidad, ¿ok? Pero es cierto que este plan salvífico de la humanidad, este plan de traer al mundo a un Salvador, a un Mesías, al Mesías, luego se hace patente en la historia, ¿no? O sea, se encarna de alguna manera y se viene anunciando muy pronto ya en los libros de la Biblia, desde Génesis mismo, ¿verdad? Y se va creando esta expectativa del Salvador, del Redentor. Y bueno, tras distintas profecías que prefiguran de alguna manera ya a este Mesías, llegamos al momento, sí, quizá cumbre, como es el de los profetas. Profetas como Isaías, Miqueas y otros, en aquella época, en la que ya se va vaticinando o presentando la figura de este Mesías Salvador. Y lo cierto es que con unos detalles específicos como el que acabamos o acabas de leer, ¿no? Con relación a una mujer, a una virgen, ¿verdad?, que iba a concebir. Y ciertamente es una profecía porque así se interpreta posteriormente en los evangelios, en el momento en que se aplica a la persona de Jesús cuando nace esta misma profecía. Por lo tanto, vemos que tiene la profecía en sí misma un peso específico importante, como casi todas las profecías que encontramos en el tiempo de los profetas, en la Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos a dar otra entrada, porque si no nos has dado una lección teológica. Gracias por ella, muchas gracias. Marcos, ¿tú cómo ves este asunto previo? Que podemos añadir un texto, ya que este texto aparece reflejado también en Mateo capítulo 1. Pero hay otra parte de Isaías muy cerquita. La primera es el capítulo 7. En el capítulo 9, versículo 6, aparece precisamente uno de los temas que es interpretado en el Mesías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tú nos podrías añadir algo a lo dicho por Carlos, que ha sido ya un plantearse el inicio que viene, si no recuerdo mal, desde el versículo 15 del capítulo 3 del libro de Génesis. Pues bueno, brevemente va a ser un poco complicado resumir unos versículos tan importantes. Haz lo que puedas, que tú eres un experto en hacer breve lo que parece largo. Pero bueno, sí, si ponemos las cosas en contexto, como decía Carlos, el capítulo 8 es muy importante para explicar el capítulo 9, porque
el profeta Isaías, que vive en los días de un rey que se llamaba Acaz y que era tremendamente malo espiritualmente y tampoco buen gobernante, este señor se había ido al paganismo y el pueblo de Israel le había seguido. Y el profeta les advierte el castigo que el Señor iba a traer sobre ellos, cómo van a ser destruida la nación, cómo el reino de Israel y de Judá iban a caer, cómo iban a quedar sumidos en la oscuridad más espesa. De hecho, el último versículo del capítulo 9 es tremendo. Mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Ese es el capítulo 8, versículo 22. Sumidos en las tinieblas, así quedaba Israel y con ella el mundo hasta que la luz volviera a presentarse en la persona del Señor Jesús. Era el castigo más fuerte en que Dios podía mandarle al mundo por rechazarlo, sumidos en las tinieblas. Y el versículo siguiente, el capítulo 9, versículo 1, ya advierte de que esto no va a ser una situación eterna, sino que la luz iba a venir precisamente porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El hijo del que hablaba el capítulo 7 de Isaías, que era el hijo de la Virgen, Emmanuel, Dios con nosotros, y los títulos que le dan representan precisamente toda la esperanza de Israel y de las naciones, porque hoy creo que todo el mundo estaría deseando tener un admirable consejero o un excelente gobernante o alguien que realmente se preocupara por la gente y no por sí mismo. Y se nos dice quién es esta persona, se nos dice que es Dios fuerte, Padre eterno y además el príncipe de paz. Precisamente las cosas que los hombres siempre estamos buscando y que nunca encontramos. La paz no es precisamente una característica de ningún siglo de la historia humana. Y la profecía de Isaías es certera sobre quién era el que nos iba a traer la paz. Y aquí lo podemos entender desde dos puntos de vista, desde la paz mundial o de la paz en el alma. Y teniendo en cuenta que el Señor, cuando habló con Pilato, ya le dijo que mi reino no es de este mundo, creo que debemos entender primeramente este príncipe de paz en la paz que el Señor Jesús da a todo aquel que cree en Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor Jesús, a aquellos que le creemos. Y esa paz que el mundo no tiene es la que nos hace ser siervos del príncipe de paz. Y el título siguiente, la descripción que se da de su reino, que es un reino que todavía será futuro, nos habla de las promesas esperadas de Israel, la restauración del reino, el trono de David ocupado ya no por David, sino por el propio Señor Jesús. Y como dijo también Isaías en otro capítulo, un rey juzgará con justicia, reinará con justicia. Y se nos dice que además esto va a ser para siempre. Toda la historia de la humanidad está resumida en este versículo. La esperanza hacia la venida del Mesías, la venida del Mesías que es Cristo el Señor y su futuro regreso para que estemos con Él para siempre. Yo a veces digo, no como broma, sino como una forma de plantear la Navidad, porque tengo la costumbre de decir Feliz Navidad todo el año. Y digo, hombre, Feliz Navidad. Pues sí, porque tú fíjate la que se organizó y las consecuencias que hubo del nacimiento de Dios como hombre en esta tierra, poniéndose a nuestra altura. Imagínate la que se liará cuando vuelva de nuevo. Pues sí, hombre, si solamente vemos el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, cuando los magos de Oriente llegan a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, y ya dice la propia escritura que toda Jerusalén se turbó y el rey Herodes también. Y bueno, no era para menos, claro, porque aquellos hombres que venían de Oriente buscando al rey de los judíos se presentan en la capital del reino, donde un usurpador, que ni siquiera era israelita, que era el rey Herodes, porque él no era judío, él era edomita, o sea, era además enemigo de un pueblo tradicionalmente enemigo de Israel, y le van aquí a estos hombres y dicen, mira tú, que eres un usurpador, ¿nos puedes decir dónde está el rey de verdad? Básicamente esa era la pregunta, vamos, y Herodes pues no se lo tomó con mucha alegría. Seguro. Flor, desde tu perspectiva de siglo XXI, ¿cómo ves tú esto de que de una forma directa y muy específica, más de 7 siglos antes estuviese anunciado el nacimiento de Cristo con tantísimo detalle que evidentemente los estudiosos sabían? Porque cuando llegaron los sabios de Oriente, está escrito que en Belén tiene que nacer
O sea que sí que sabían muy bien. ¿Tú cómo lo ves ahora desde, pues mira, 27 siglos? Bueno, yo lo veo como primero una promesa cumplida, o unas promesas cumplidas, porque ahí hay varias cosas, ¿no? Pero realmente lo que pienso es que el Señor se aseguró de que los profetas nos transmitieran exactamente todos aquellos sucesos que iban a pasar para que nadie tuviera dudas de que Jesús era, el nacimiento de Jesús se iba a producir y de que Jesús era Dios y que iba a nacer y que nació. O sea, visto desde ahora, todas las profecías, porque estaba leyendo aquí pues otros textos bíblicos como en Números, que el nacimiento sería anunciado por una estrella, que se profetizó que iba a haber una masacre de infantes, que también hubo en Jeremías, que iba a haber una huida a Egipto en Oseas. O sea, hay muchísimos textos bíblicos que nos dan a entender qué es lo que iba a ocurrir y que, vistos para atrás, como me estás pidiendo que lo vea desde la perspectiva del 2021 con respecto a ese inicio, nos hacen tener la seguridad de que ese niño que nació, que después vivió entre nosotros y luego murió por nosotros, es verdaderamente Dios y verdaderamente se encarnó para hacer esto. Camilo, una pregunta fácil para ti, facilísima. ¿Tú crees? Bueno, después de la exégesis de mis colegas, yo no sé qué más se puede decir, pero bueno, disparen. Pues sí, muy sencilla. ¿Por qué crees tú que hubo tan poquitos que reconociesen a Jesús como el Mesías? ¿Y por qué en el día de hoy, con la cantidad enorme de literatura que hay al respecto y con la presencia de la cristiandad durante 20 siglos y de muchos aspectos extraordinarios del pueblo de Israel a lo largo de la historia, cómo es posible que hoy se le preste tan poquísima atención a la verdadera historia de la Navidad? ¿Tú a qué atribuyes esto? Porque los dirigentes de su día sabían todo, pero no creyeron nada. Bueno, pero una cosa es cierta, que la persona de Jesús, aunque se le preste poca atención, y eso lo sabe muy bien Marcos como buen periodista, que es que la persona de Jesús vende mucho. O sea, si uno va a la librería cualquier mes del año, sabe que unos 100 libros, más o menos, han salido sobre la persona de Jesús. A lo mejor para hablar en contra o para decir que no era verdaderamente el Hijo de Dios, pero sigue interesando mucho a nivel mundial la persona de Jesús. Y en aquel tiempo en que él nace también había una expectativa grandísima. En todo el mundo había una expectativa sobre que hacer un estudio histórico, ¿no? de que algo muy grande tenía que acontecer en la humanidad. Y es más, incluso en aquellos hebreos que no quisieron creer en Jesús, también por designio divino, en cierta manera, ¿no? Pues, dijeron, pues tenía que haber venido el Mesías. O sea, en este tiempo tenía que haber llegado. Si no ha llegado, y la única explicación que encontraron algunos, y eso viene en el Talmud y por rabinos, digamos, que eran anticristianos, sería porque éramos muy pecadores y entonces tenía que venir el Mesías y no vino, pero en este tiempo tenía que haber llegado. Una señal muy clara para ellos, por eso incluso los monjes que estaban allá en Qumran, muchos regresaron a Jerusalén. Esa profecía antigua que estaba hablando también Flor de esas profecías primeras, cuando dice vendrá Silo, cuando se ha quitado el cetro de David. O sea, dice, ahora no hay gobernando un descendiente de David. Esto no ha pasado nunca en la historia, ¿no? Ahora está un idumeo ahí, por tanto, se cumple la profecía de que entonces es el momento de que venga el Mesías. Entonces, ha sido un impacto a nivel mundial ya en aquel entonces, aunque, digamos, creció el cristianismo como una secta judía al principio y poco a poco se fue expandiendo. Ha cambiado toda la humanidad. Eso podríamos hablar horas y horas de cómo eso ha ido sucediendo. Ahora mismo, en muchos lugares del mundo, evidentemente, pues se está tratando del cristianismo y de la persona de Jesús de hacerlo a un lado, pero es imposible. Está creciendo más que nunca el cristianismo en todo el mundo, aunque aquí en Occidente veamos que las cosas parece que vayan por otro lado.
y la persona de Jesús, sí quiero dejar constante que hoy más que nunca está brillando en toda la humanidad, de cierta manera, ¿no? Volvemos al principio, de una forma resumida, ahora sí. Carlos, ¿qué se podría decir hoy de una forma sencilla y breve, si es que es posible? Yo creo que tú vas a intentarlo y conseguirlo. La importancia de la Navidad. Ya lo decías tú al comienzo del programa en tu introducción. Creo que he tomado hasta nota, ¿no?, de tus palabras, como algo así como que se trataba de el evento más importante o extraordinario, ¿verdad?, que ha ocurrido a la humanidad. Y es así sin duda, sin duda. Por ejemplo, el verso que encontramos en el Evangelio de Juan al principio, capítulo 1, verso 14, ¿no? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, el hecho de que Dios, el creador del universo, se haga hombre, ¿no?, y que conviva con nosotros. Bueno, estamos cansados de ver películas en las que hay contacto con extraterrestres, en que todo el mundo se emociona a la mínima posibilidad de llegar a un encuentro en la tercera fase, ¿no?, y de poder llegar a contactar realmente con una vida exterior. Bueno, es que sería extraordinario, ¿verdad?, de ser eso posible. Y esto ha sucedido. La vida exterior a este planeta, a este mundo, ha venido. Y además la vida con mayúscula. No solo una vida para mostrarse como tal, lo que es vida, sino para traer vida al hombre que está muerto, ¿no?, que no tiene futuro en sí mismo. Y de este modo, pues es el evento, como tú dices, más importante y extraordinario, por supuesto. Marcos, una pregunta difícil. Imagínate por un momento que tú eres el redactor jefe del Diario de Belén y estamos en el nacimiento de Cristo. Ya ha ocurrido el nacimiento, ya vinieron los pastores, incluso ya han pasado unos meses y bueno, por aquello de confirmar y tal, y ya vinieron aquellos sabios de Oriente que debieron de dejar a todo Belén impresionado. ¿Tú cómo reseñarías esto de una forma muy breve? Título y un par de líneas nada más. Suponiendo eso, tú estás allí, el redactor jefe de Belén News, y después de ocurrir toda esa serie de cosas que se nos cuentan, hasta ¿Quién le diera a él ser el reportero en este momento? Hasta el regreso de los sabios de Oriente a su tierra, esquivando a Herodes, ¿tú qué pondrías ahí escondiéndote en el Qumran, no fuera a ser que Herodes fuera contra ti? Me lo pones complicado, porque surgirían montones de titulares a la vez. Cada 5 minutos tendría uno diferente. No me daría el Twitter ni el Facebook para poner todo lo que ocurriría. Pues no sé. En letras grandes que ocuparan las 5 columnas de un periódico, el Mesías ha venido. Uh-huh. Aquí está la luz del mundo. Y luego en su título, todos los siglos de profecía se han cumplido, todas las promesas están plasmadas y empezamos, señores, los días del Mesías. Prepárense porque vamos a ver cosas que ni los profetas vieron, aunque lo quisieron ver, y ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob llegaron a imaginar, aunque algo pudieron divisar de lejos. Vamos a ver al Hijo de Dios en la tierra. Vamos, la noticia más importante del mundo. Buen reportero, sí, buen reportero, ¿verdad, Carlos? Bueno, realmente es que yo creo, de verdad, y lo creo de mí para mí, yo creo que pocas veces nos paramos a reflexionar de verdad en lo colosal que fue el suceso de la Navidad. Vamos a hacer un alto. Si me permites una cosa, como periodista también, es muy importante las fuentes. Y puede haber gente que nos escuche y que diga, bueno, claro, esto lo decís vosotros porque sois cristianos. Y habláis de profecías porque sois cristianos. Y puede existir la acusación velada de que los cristianos adaptamos al Antiguo Testamento a lo que ocurrió en el Nuevo. Esto es imposible de
de afirmar, primero, porque los judíos que tienen el mismo Antiguo Testamento que nosotros hoy en día, los judíos practicantes, aunque tengan el mismo Antiguo Testamento que nosotros, no creen en Jesús, pero saben que esas profecías están allí. Y segundo, porque en los manuscritos del Qumran, precisamente, que son anteriores al nacimiento de Cristo, tenemos la evidencia física de textos del Antiguo Testamento, entre ellos variando por lo menos 2 rollos del libro de Isaías con estos versículos y estas profecías. ¿Y qué decía estos libros del Antiguo Testamento que físicamente anteriores a Cristo podemos ver, no tocar, pero sí ver en Israel, en el Museo del Libro, por ejemplo? Pues que el Mesías iba a nacer en Belén, Jesús nació en Belén, que el Mesías tenía que ser descendiente del rey David, y Jesús era por la carne descendiente del rey David, por María su madre, y era el heredero legal del trono, habiendo sido hijo adoptivo de José, que descendía de Salomón. Las profecías también decían que tenía que ser nacimiento en Belén de Judea, no en la otra Belén, y se cumplió. Con lo cual, si alguien tiene dudas sobre lo que estamos diciendo, que vaya a las fuentes, que lea la Biblia. Gracias, Marcos. Y hacemos un alto para aplicar otra pizca de adobo musical, que será el tema número 17 de la primera parte del oratorio El Mesías de Händel, que cantan lo relatado por el evangelista Lucas en su capítulo 2, que refiriéndose a un coro angélico que anuncia el nacimiento de Cristo a unos pastores en los montes de Belén, dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, después de decirles que había nacido en Belén un Salvador, que era Cristo el Señor. Escuchemos la orquesta y coro de la Academia de St. Martin in the Fields, dirigidos por Neville Marriner, cantando en inglés este tema: gloria a Dios en lo alto. Seguimos con nuestra historia, con nuestro asombro navideño, después de haber escuchado este tema del Mesías de Händel, que yo ya dije antes y lo repito, hace pocos días tuve una experiencia muy especial con la gran misa en si menor de Johann Sebastian Bach, escuchando solamente, con el texto delante, escuchando solamente el credo, que Bach lo divide en 9 números. Y aparte de que la música es una maravilla, el pararse en los temas es sencillamente algo acuñado en el Concilio de Constantinopla, después corrigiendo alguna cosita de Nicea, creo que fue en el 380, si no recuerdo mal, pero es realmente impresionante lo que hay ahí, que sería fruto de muchas discusiones y de muchas influencias y quién sabe cuántas cosas más. Bueno, pues después de escuchar este tema del Mesías, que es otra obra para escucharla despacio, saborearla, y ya me gustaría a mí que lo hubiese en castellano, todo el Mesías íntegro, pero con una traducción se puede seguir la música y realmente es una maravilla. Pero entonces sigamos con la Navidad.
Y a mí hay un personaje de la Navidad que me llama la atención su ¿cómo diría yo?, su bonomía. José, el que fue padre adoptivo de Jesús. Según Mateo capítulo 1, José se enteró, yo no sé si es que ella se lo dijo o es que ya era visible, porque ella, pues ya se sabe que eso o nace o revienta si va creciendo la barriga. Dice, estando desposada María con José, María su madre, con José, queda claro que la madre era María, pero no José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Claro, eso es lo que escribe Mateo después. Pero José, cuando se entera, pues quiso dejarla secretamente porque podía hacer que la apedrease. O sea, la cosa era muy seria. Y pensando en esto, le aparece un ángel en sueños. Le dice, nada, José, recíbela, que lo que hay en su vientre es de Dios. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y esto aconteció, apunta Mateo debajo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, lo que vimos antes. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y José, sin más, despertó, se levantó y arregló las cosas para quedar ya casado con María, y apunta el Evangelio, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta, y este hasta ha sido ignorado por muchos cristianos a lo largo de la historia, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahora, me gustaría que de una forma respetuosa, pero de una forma seria, entrásemos a lo que ha surgido a partir de una rectificación que se hizo al credo de Nicea, declarando, no recuerdo la fecha exacta, creo que era un 25, pero no recuerdo la fecha exacta, el año, pero bueno, no importa. Cuando se dijo que María podía llamársele Theotokos, es decir, Madre de Dios, y eso trajo consigo una desviación tremenda que no tiene ningún apoyo bíblico. Pero ahora, visto desde ahora, Camilo, ¿cómo crees tú que se fue resbalando hacia lo que es hoy María dentro de la Iglesia cristiana, de gran parte de la Iglesia cristiana en el mundo? Necesitaríamos 4, 5, 20 programas diferentes para hablar de las variantes que tiene este tema, que es muy interesante. Resúmelo en 3 minutos. Claro, Claro. Eso no lo hace ni Marcos, fíjate lo que te digo. ¿Cómo os aprovecháis de él hoy? Bueno, lo quiero decir con bastante respeto o con todo el respeto del mundo, ¿no? Eso ha sido una evolución que ha durado siglos, y para tratar de que encajara todo, hasta ha habido dogmas en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, la Iglesia de Roma, para encajar todo ese problema, ¿no?, que habían, digamos, aumentado, ¿no? Y que no tiene mucho sentido en muchos aspectos, ¿no? Pero no tenemos tiempo de hablar de eso. Yo pienso que la raíz más importante de que a través de la historia María, siendo venerada y siendo una mujer santa, una mujer preciosa, ¿no?, y que reconocía, se regocijó en su Salvador, como dice el Magnificat en el libro de Lucas, ese maravilloso poema que surge de la boca de María, inspirada por el Espíritu Santo, bueno, eso también, que es precioso, ¿no?, y que debiera haber quedado ahí. La Iglesia, a través de los siglos, lo que ha querido, como decía un teólogo amigo mío de otra confesión religiosa cristiana, decía, bueno, nosotros lo que hacíamos era bautizar todo aquello que a través del tiempo lo encontrábamos para cristianizarlo, y en cierta manera, pues entonces que todos los pueblos de la tierra fueran asimilando, digamos, el cristianismo mejor. Pero ese problema, en el sentido de que toda la humanidad veneraba a una mujer, una diosa, y podríamos ponerle 50.000 nombres, Isis, Astarte, etcétera, queriendo, digamos, congraciar. Quiero ser breve y me cuesta, pero a ver si lo consigo. Que es queriendo congraciar, digamos, a la humanidad con el cristianismo, a María se le edificó de tal manera que acabó siendo no solamente Theotokos, sino la diosa por excelencia.
y ha llegado, pues yo que sé, en el campo católico romano a atreverse a llamarle corredentora. Eso me parece un pecado gravísimo, lo digo con todo el respeto, ¿no? Y esto ha llegado hasta nuestros días. Lamento dejarlo ahí, pero es un tema tan amplio que cuesta mucho resumirlo de otra manera, ¿no? Marcos, como ha sido mencionado, tienes que entrar al trapo. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, el trapo. Con todo el respeto hacia los católicos que veneran a María, creo que la propia María lo explica claramente en su propia canción, el conocido como Magnificat. Ella se regocija en Dios su Salvador. Si era su Salvador, era porque tenía pecado, porque si no, no podría ser su Salvador, sería el Salvador de los demás. Y si no tenía pecado y dijo su Salvador, entonces pecó, porque mintió. Entiendo que la gente pueda tener mucho cariño por su madre, yo también la tengo mucho por la mía y haría por ella todo lo que pudiese, pero el propio Señor Jesús nos dice que nadie que ame más a su madre, a su padre, a sus hermanos o a quien sea, que a él es digno del reino de los cielos. Dios tiene que estar primero y el Señor Jesús es el único camino al Padre. Lo dijo clarísimamente. El Evangelio, desde el principio y en la propia historia de la Navidad, nos lo dice. María no es la protagonista, por más que algunos se empeñen, que lea el Evangelio de Lucas y que lea el Evangelio de Mateo. El protagonista es el Señor Jesús, el Hijo de Dios encarnado, que vino a dar su vida por nuestros pecados. Esa era la noticia del gran titular. No era María ha tenido un hijo, sino el hijo prometido ha venido. Flor, como tú has llegado un poquito más tarde, pues bueno, de lo que estamos hablando ya has oído, ¿no? Estamos hablando de cómo a una cierta altura, en los primeros siglos, se llegó a la conclusión de que a María se la podía llamar Theotokos, es decir, Madre de Dios, por cuanto no había ninguna duda que lo que había nacido de María, su primer hijo, y los evangelios testifican que tuvo otros, su primer hijo, su hijo primogénito, como apunta Mateo al final del capítulo 1, su hijo primogénito era Dios. Cuando nació era Dios, había nacido Dios como hombre. Entonces, desde tu propia experiencia, que habrás tenido mucho contacto con personas, con una gran devoción a María, ¿tú cómo crees que puede ser que en este momento, teniendo tan buenas fuentes, siga esa devoción deificando, como muy bien decía Camilo, deificando a María? Bueno, yo creo que es una mentira inicial que hubo ahí, pero que hay muchas mentiras, no solo esa, ¿no? Pero no era una mentira, o sea, no era una mentira. No, que María, no, a ver. De María ha nacido Dios. Bueno, de María ha nacido Dios, pero a ver, yo a lo que me refiero es que tú estás hablando de que a María se la ve como Dios, bueno, ¿vale? Como corredentora, como una diosa, ¿vale? Yo te estoy diciendo que eso es una mentira desde el principio. Si vamos a los textos bíblicos, no hay cómo sustentarla y que realmente se le dio el culto a una persona porque los seres humanos, y también igual que se busca la sábana santa de Jesús y otros artefactos para adorarlos, adoramos a veces cosas que no tienen que ver con la realidad. Y en este caso, como bien se ha comentado, el suceso no era que María tuvo un hijo y qué grande es María porque ha tenido un hijo y ese hijo es el Hijo del Altísimo. El suceso importante era que Jesús nació. ¿Qué pasa? Que tuvo que tener como digámoslo, pues un receptáculo en ese sentido porque es humano. Y ese fue María, que fue una mujer especial, claro que fue una mujer especial, que fue elegida por Dios para eso, pero no es Dios. Carlos, ¿tú qué le dirías en este cuarto de atrás a un católico, que hay muchos que escuchan nuestro programa en todo el mundo, no solo en España? ¿Tú qué le dirías en relación con esto? Porque por una parte está clarísimo que el culto a María está tan profundamente introducido en el ámbito católico romano que es muy difícil arrancarlo. Y vamos, ¿tú qué le dirías a alguien que te dijera, pero bueno, vamos a ver, María, ¿tú qué le dirías de una forma sencilla, pero que le hiciera pensar? Porque cambiar
La mente no la podemos cambiar nosotros. Exacto. Yo he estado, como tú sabes, y no sé si tú también has estado viviendo por Andalucía, en aquellos parajes, ¿verdad? Y he tenido este tipo de conversación y es prácticamente una adoración la que se tiene por María, ¿eh? Se pasa de veneración. Y es muy difícil, está, como tú dices, muy arraigado en los genes de las personas, es triste decirlo, pero bueno, todo pasa por ser honesto con la revelación que Dios nos ha dado. No se trata de que esto es lo que yo creo, esto es lo que yo siento con relación a Jesús, con relación a la Virgen, con relación a la Iglesia, con relación a Dios. Uno ha de ser honesto e ir a la revelación que tenemos de Dios. No al Dios que tú te quieras, no sé, hacer en tu cabeza o la Virgen que tú quieras tener en tu cabeza, sino aquello que se nos ha dado, aquello que ha quedado revelado en la Biblia. Y no hay otra. Entonces, yo creo que todos nosotros, en nuestra, entre comillas, conversión, ¿no?, a la fe, ha venido por la palabra de Dios, por la Biblia. Hay que ir a la Biblia y a estas personas lo único que se le puede decir es, pues eso, que estudien o que lean por lo menos, porque a veces ni se ha leído, lo que se ha revelado en la palabra de Dios, en la Biblia, con relación a Jesús mismo o a la Virgen. Por ejemplo, solo dos cosas. Se ha estado mencionando este título, ¿no?, que se le dio a la Virgen en los primeros siglos y, como sabéis, era producto de las herejías, ¿no?, que circulaban en aquel momento, porque desde un principio el cristianismo verdadero, el que se ha revelado en la palabra de Dios, ha tenido que lidiar constantemente, ¿no?, con desviaciones doctrinales desde el principio, no solo con Arrio, y quizá por eso, bueno, este Arrio que enfatizaba que Cristo no era divino, ¿verdad? Entonces, posteriormente, o incluso anteriormente, ¿no?, los gnósticos, con la idea de hacer como una separación entre lo humano y lo divino. Lo humano es como de segunda clase, de segunda categoría. Lo divino es algo espiritual, es algo que está ahí. Entonces, claro, a María también hay que ponerla en la clase de arriba, en lo espiritual. No se puede rebajar a lo humano, cuando este es el gran error de todas estas herejías. Hay que ir a la palabra de Dios y ver lo que allí nos encontramos, la dignidad de la humanidad, la dignidad de María como mujer, como madre, como esposa, una dignidad maravillosa, suficiente. Es cierto, pecadora, sí, ella misma se confiesa pecadora, que necesita al Salvador, en quien ella confía y cree. Pero hacer esta separación, ¿no?, en dos esferas, ¿no? Lo humano es todo malo, ha de ser lo espiritual y angélico, eso es lo bueno, puede también haber conducido a esa idolatría prácticamente de María. Y es una pena, porque es apartarse de lo que encontramos en la Escritura, y sobre todo es apartarse de lo que la Escritura nos dice acerca de Cristo, del Hijo de Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre, 100% Dios y 100% hombre. Y entender esto es fundamental y básico para entender el Evangelio y para entender también el perdón de nuestros pecados y la salvación del ser humano. Si eso no se comprende, no se entiende, entonces no hay Evangelio, ni hay perdón de pecados, ni hay salvación. De todas formas, yo pienso a veces que María, que dio a luz a aquel niño especial que le había anunciado un ángel, que había sido gestado en su vientre por Dios mismo directamente, sin intervención humana. Aquel niño que ella vio las cosas que ocurrían a su alrededor. Ella vio en primer lugar que se le aparece un ángel y se lo anuncia. Después resulta que acaba de dar a luz, y en medio de lo que es dar a luz una primeriza, fuera de su casa, en un hospedaje de mala muerte, estaban en una cuadra, aunque estuviese bastante recogida y tal, vete a saber. Pero resulta que de repente llegan atropelladamente unos cuantos pastores con su vestimenta de pastores y sus callados, y cuentan que se les había aparecido un ángel y que había venido un coro del cielo a cantarles, y que ellos habían dejado las ovejas y se habían venido corriendo a ver que había nacido el Mesías. Y yo veo allí a María, allí estaría alucinada. O sea, eso tiene que haber sido una vivencia asombrosa, única en la historia, desde luego. Y después, ya más serenada, cuando María va a presentarlo al templo, María y José,
Cuando van a presentarlo al templo, aparecen aquellas dos personas, Simeón y Ana, que le confirman que lo que lleva en sus brazos, que es un bebé pequeñito, que aquello es Dios, es el Mesías esperado. Yo pienso que aquello fue un fortalecimiento muy necesario para un momento dramático que estaban viviendo y que vivieron después, porque cuando después llegaron los sabios de Oriente, otro espectáculo impresionante en aquel pequeño pueblecito que era Belén, llega una caravana, la gente entonces no viajaban en el AVE ni en el avión ni solos en un camello, sino que iban con una comitiva y llevaban escolta e iban en grupo siempre. Llega aquella comitiva allí y llegan, venimos buscando al rey, aquello en Belén, y llegan aquellos hombres tan extraordinarios e interpretando la señal del cielo, va y se echan de rodillas allí delante del niño, no delante de María, delante del niño. Y María tenía que estar, digo, bueno, esto no puede ser. Bueno, el redactor lo dice de una forma muy hermosa. Dice, María guardaba las cosas, todas estas cosas en su corazón, ¿no? O sea, que tenía una capacidad de reflexionar sobre todos aquellos acontecimientos que eran extraordinarios de una forma sencilla y clara, ¿no? Y aparte, a mí siempre cuando me ha tocado enseñar sobre la biografía de Jesús, es hermosísima cuando se cuenta con toda su sencillez. Ellos están allí en Nazaret, son una familia. José, que es una persona bastante mayor según la tradición que él, mientras vive, pues le da varios hijos e hijas a María y cuida de una familia, y después nuestro Señor Jesús, siendo Dios, se convierte también en un cabeza de familia que va tirando de una familia adelante, ¿no? Y todo eso que es tan natural, tan hermoso en sí mismo, o sea, ahí está quitándole también esa aureola de que todo tenía que ser un milagro detrás de otro, sino que también él está sufriendo y sabiendo lo que cuesta la vida y lo que cuesta ganar el pan y haciendo aquellos muebles y trabajándolos, que por cierto dice la palabra griega, dice que era un buen artesano, todo eso forma parte de la vida de María, del Señor, de una familia, y esa sencillez es también lo que lo hace grande a nuestro Dios, ¿no? Siendo todo Dios, era todo hombre y en todos los sentidos, ¿no? Y María, una madre excelente también, hasta el último momento, hasta que después, muy mayorcita, el apóstol Juan, se lo había encomendado al Señor, pues va cuidando de ella, y allá en Éfeso, siendo muy mayorcita, pues en una casita sencilla que todavía se conserva hoy allí en Éfeso, ella fallece allí y se va al cielo como todo hijo de Dios, como todo cristiano, y la posición que tendrá en el cielo será la que Dios le haya dado, pero ha sido una cristiana más a través de los años, excelente, supongo yo, en muchos sentidos, y por su humanidad también, con sus defectos, como cualquier persona. Ha tenido la gran bendición de ser la portadora de Dios en la tierra, ¿no? Y punto. Bueno, nos queda muy poquito tiempo porque nuestro tiempo es cruel, pero a ver si Marcos ahora muy breve, porque tú has dicho así. Reportero. Espera, oye, deja hablar. Una cristiana más. Yo creo que María no fue una más. O sea, una cosa es elevarla al pedestal de digna de culto y otra cosa es dejarla en una más. Yo creo que María no fue una más. Marcos, ¿tú podrías ponerle ahí un poquito más de salsa? Desde luego hubiera sido alguien que me hubiera encantado entrevistar. Seguro. ¿No? Y esa pasión por poder entrevistarla no la tendrías por una más. Entiendo que fue una persona muy importante en los tiempos en los que le tocó vivir, que cumplió el servicio que el Señor requirió de ella, aun sin tener idea clara de lo que estaba haciendo, porque es cierto que aunque guardaba en su corazón las cosas, llega un punto en que no entiende nada y va a preguntarle al Señor, deja de predicar y vente ya de vuelta para Nazaret. Entiendo que era una persona como nosotros y como el profeta Elías y como los demás, sujeta a las mismas pasiones, sujeta a las mismas debilidades, fortalecida por el mismo Salvador, y en ese sentido es un ejemplo. Ni deificarla, ni creo que tampoco dejarla arrinconada en el cajón de los zapatos. Me parece que si los evangelios se dedican unos cuantos capítulos a hablar de ella, por algo sería. Como también se le dedica a los profetas y como se le dedica a otras personas totalmente normales. Bueno, nuestro tiempo ya ha dicho basta, porque antes de cerrar el programa
pues tenemos que ofrecer la tercera pizca de adobo musical. Así que despedimos aquí, no es echarlos, que quede claro, despedimos aquí a nuestros tertulianos. Así que gracias a Camilo, gracias a Flor, gracias a Marcos, que ha sido raptado hoy para estar en el programa, gracias a Carlos y gracias a Dios por poder reflexionar un día más. Y hoy en especial en ese acontecimiento maravilloso de trascendencia eterna que fue la Navidad. Vamos pues, antes de cerrar el programa, vamos a escuchar la tercera pizca de adobo musical de este cuarto de atrás de Navidad. Se trata del primer tema de la segunda parte del oratorio El Mesías de Händel, que cantan lo relatado por el evangelista Juan en su capítulo 1, cuando Juan el Bautista presenta a Jesús en público diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», anunciando así la gran misión que vino a realizar en su primera venida, morir por los pecadores. Escuchemos la orquesta y coro de la Academia de St. Martin in the Fields, dirigidos por Neville Marriner, cantando en inglés este tema: «He aquí el Cordero de Dios». Y con ello despedimos nuestro programa para hoy y te esperamos el próximo día. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.